Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta sobre el resumen del artículo? Si no hay preguntas, entonces vamos a empezar, doctor. Muy bien, empezamos con la presentación de la sesión bibliográfica. Se titula Sesgos implícitos de género en el juicio clínico. Me presento con ustedes. Yo soy el doctor César Marcelo Hinojosa Cavada, soy médico residente. No sé. Tenía banda sonora esta presentación. Gracias, doctor. Muy bien. Y pues bueno, la coordinadora de esta sesión bibliográfica es la doctora Beatriz Cerda de la O, quien es médica adscrita a la Clínica de Género y Sexualidad, y pues a quien le agradezco su esfuerzo y dedicación para la realización de la sesión. Muy bien. ¿Qué es un sesgo implícito? Se trata de la asociación de atributos a un grupo social en particular sin estar consciente de ello, incluyendo potencialmente atributos negativos. Estos sesgos aparecen incluso en contra de las mejores intenciones de los sujetos y se pueden oponer directamente al sistema de creencias y valores de una persona. Se considera que los sesgos implícitos surgen en parte a través del reforzamiento de estereotipos sociales, de nuestra experiencia y de la experiencia de las personas a nuestro alrededor. ¿Pero qué es un estereotipo? Los estereotipos, de acuerdo con la CONAPRED, son preconcepciones generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales. Es importante destacar lo siguiente. Los estereotipos pueden llegar a tener algún grado de precisión al abordar grupos grandes de personas, pero no a un nivel individual. ¿Cómo se ha estudiado la presencia de sesgos implícitos? Una de las metodologías es a través del Implicit Association Test. Esta metodología lo que implica es pedirle a un sujeto que clasifique ciertas palabras o imágenes de un campo semántico determinado. Por ejemplo, nombres masculinos o femeninos o fotografías de personas de diferentes grupos raciales. Se le pide a los participantes que clasifiquen a estos elementos en categorías diversas y se mide la velocidad con la que los y las participantes otorgan sus respuestas. Lo que se le critica a esta metodología es que no es posible determinar exactamente qué es lo que este instrumento mide. Y pues bueno, resulta difícil establecer asociaciones entre las variables que esta metodología toma en cuenta. Otra metodología para la investigación de sesgos implícitos se trata de las viñetas clínicas. En esta metodología de lo que va es, se le presentan a un grupo de participantes casos idénticos, excepto por una variable que es la que se modifica, que puede ser el género, puede ser la raza, la edad, el grupo sociodemográfico, etcétera. Se formulan preguntas al respecto y se infiere que las discrepancias entre las respuestas de los participantes, si son estadísticamente significativas, al menos parcialmente se encontrarán dadas por los sesgos implícitos. De igual manera se le critica que pues no arrojan una medida directa de qué tan implícitos o no explícitos son los hallazgos. Los sesgos implícitos pueden afectar la atención a la salud. ¿De qué manera? Desde el entrenamiento como personal de salud. Es decir, durante nuestro entrenamiento se nos enseña a identificar ciertas características de grupos poblacionales, como lo pueden ser el género, la raza, la religión, el somatotipo, estrato socioeconómico, edad, orientación sexual, para identificarlas como factores de riesgo para algunas patologías. Esta es una. Otra manera es que al estar trabajando constantemente con información científica, el personal clínico puede tener un sentido de objetividad mayor al que realmente aplican en su práctica. Los sesgos implícitos favorecen de cierta manera la inequidad en el acceso a servicios de salud y tratamiento, por lo que perpetúan inequidades a nivel estructural y organizacional. Asimismo, en un nivel individual pueden influenciar la evaluación de los consultantes y la toma de decisiones clínicas, incluso sin que el personal de salud se dé cuenta. También tienen un efecto adverso en la comunicación, ya sea verbal y no verbal, entre el personal clínico y las personas consultantes.
puede generar una percepción negativa de la atención que nuestras personas consultantes reciben. Esto implica la disminución de la confianza de nuestros y nuestras pacientes en sus tratantes, lo que a su vez se asocia a peor adherencia al tratamiento y seguimiento médico. Hay ciertos escenarios en que los sesgos implícitos son mucho más prevalentes. Estos incluyen pacientes con quienes no se cuenta con una relación terapéutica previamente establecida, en escenarios clínicos en que contamos con tiempo o información limitada y ante patologías que no cuentan con guías de práctica clínica claras. Sabemos que, se ha reportado que existen diferencias entre la atención a la salud entre los grupos étnicos, incluso después de controlar diferencias en escolaridad, nivel socioeconómico y el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, los pacientes afroamericanos y afroamericanas suelen ser percibidos y percibidas por su personal clínico tratante más negativamente que sus contrapartes caucásicos y caucásicas en Estados Unidos. Existen estudios que han aplicado la metodología de viñetas clínicas en las que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las decisiones clínicas que se toman y los grupos raciales a los que pertenecen este grupo de pacientes. También tenemos el reporte mismo de los miembros de estos grupos étnicos minoritarios, en que ellos reportan percibir diferencias entre la atención que ellos reciben en comparación con la de otros grupos étnicos. En esta tabla podemos ver algunos estudios que han utilizado esta metodología de viñetas clínicas, en la que en los primeros dos ejemplos a pacientes mujeres se les trata de una manera diferente. En este ejemplo, los pacientes masculinos eran referidos a artroscopía total de rodilla mucho más frecuentemente que las mujeres. En este otro ejemplo, era más probable que los pacientes masculinos recibieran un diagnóstico de EPOC cuando se les proveía con historia clínica y evaluación física, nada más, en comparación con el grupo de mujeres. Estos otros tres ejemplos involucran sesgos implícitos relacionados con la edad. En el primero, a pesar de ser viñetas clínicas exactamente iguales, a pacientes más jóvenes con neoplasias mamarias se les recomendaba terapia conservadora mucho más frecuentemente que a pacientes mayores. En a pacientes adultos mayores se les ofrecía tratamientos menos agresivos. Y en el último, que es relevante a nuestra área, se reconocía la depresión y suicidalidad tanto en pacientes adultos mayores como en pacientes más jóvenes, pero a los pacientes mayores se les ofrecía tratamiento con menor frecuencia y los clínicos se encontraban mucho menos optimistas respecto a los resultados. Ahora bien, como parte de esto tendríamos que abordar los estereotipos de género. Estos son las ideas sobre lo que deben ser los hombres y las mujeres. Están enraizados en la sociedad, moldean las conductas y reglas sociales de trato entre las personas. En este sentido, se cree que los hombres tienden a ser personas agresivas, impulsivas, dominantes, asertivos, independientes, racionales y decisivos, mientras que por otro lado, las mujeres, el estereotipo que se les asigna es que suelen manifestar su preocupación por otros, ser cálidas, ser sumisas, ser dramáticas, presentar la habilidad emocional y expresión emocional desinhibida, así como un uso seductivo de sus caracteres sexuales. Los estereotipos de género pueden vulnerar los derechos humanos, limitan la capacidad de las personas de desarrollar sus habilidades y atributos, participar en ciertos roles o tomar algunas decisiones en cuanto a los estilos de vida que quieren llevar. En otras palabras, favorecen la discriminación, que la discriminación, de acuerdo con la CONAPRED, es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Existe un estudio realizado por Broverman y colaboradores de 1970. En este se aplicó un cuestionario de 122 ítems dicotómicos. Se colocaban atributos estereotípicamente masculinos en un polo y los estereotípicamente femeninos en otro. El cuestionario fue aplicado a una muestra de 79 participantes que estaban compuestos por personal de psiquiatría, psicología y trabajo social. Esta muestra fue dividida en 3 subgrupos. A los que respectivamente se les solicitó determinar qué variables se asociaban a hombres maduros, sanos, socialmente competentes, a mujeres maduras, sanas, socialmente competentes y a personas adultas maduras, sanas, socialmente competentes, independientemente de su sexo.
Se comprobaron las siguientes hipótesis. La primera es que los juicios clínicos acerca de los atributos que caracterizan a un adulto sano y maduro variaron en función del sexo de la persona evaluada. Se consideró que estas variaciones obedecieron a las diferencias estereotípicas entre los roles de género de hombres y de mujeres. Asimismo, se comprobó que las características asociadas a un adulto sano, independientemente de su sexo, serían consideradas más apropiadas para hombres que para mujeres. Como explicación posible, se ofreció que el personal clínico que formó parte de este estudio tomaban en cuenta la adaptación de los hombres y de las mujeres a su entorno social como criterio para determinar la salud en ellos, por lo que implícitamente se le otorga mayor importancia a las normas sociales respecto a los estereotipos de género. Dada la alta sobreposición de las características estereotípicas entre hombres y mujeres y la alta variabilidad dentro del mismo sexo de estas características, consideraron inapropiada la explicación basada únicamente en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En este estudio se reconoció la discrepancia entre el ideal de equidad entre los géneros y el adaptarse al estándar social de estereotipos de género como marcador para la evaluación de la salud mental de una persona, agregando que tal dilema no es propuesto por el personal que lleva a cabo las evaluaciones, pero es el reflejo de sesgos implícitos de género en su juicio clínico. Se reconoce que lo anterior contribuye a perpetuar los estereotipos de género. Muy bien, con ese preámbulo vamos a pasar a hablar ya del artículo. El artículo se titula Implicit Gender Bias in the Clinical Judgment of Psychopathy and Personality Disorders Amongst Licensed Psychologists in the USA. Fue publicado en el Journal of Personality Assessment el 1 de marzo del 2023. Esta es una revista que se aboca a la publicación de artículos relacionados con la metodología y la aplicación clínica de la evaluación de personalidad, tanto normal como maladaptativa, desde múltiples contextos. En 2022, esta revista contaba con un factor de impacto de 3.4. Este artículo en particular, desde el año pasado y a lo largo de este año, solo cuenta con 2 citas. Fue financiado por el Columbian College of Arts and Sciences de the George Washington University. Okay. Ahora, respecto a los autores, el autor principal es Matt Bruce. Él es egresado del 2005 de la University College London como psicólogo clínico. Cuenta con especializaciones en psicología forense y trastornos graves de la personalidad. En Reino Unido, él encabezó un programa piloto del Departamento de Salud y del Ministerio de Justicia para el tratamiento y abordaje de personas en el sistema legal que contaban con trastornos graves de la personalidad de alta peligrosidad. Él es un miembro honorario del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencias del King's College de London. Y en Estados Unidos, él ha trabajado como psicólogo clínico en el Departamento de Salud Conductual del St. Elizabeth's Hospital de Washington, D.C. El segundo autor es David Weinrau. Él se graduó en 2018 de criminología por la Ohio State University y cuenta con una maestría en psicología forense por la George Washington University en 2019. Actualmente, David Weinrau trabaja en el Lafayette Group, una empresa privada de consultoría para instituciones públicas de seguridad en Estados Unidos. Muy bien, ahora para abordar el marco teórico que contempla el artículo, primero tenemos que hablar acerca de la psicopatía. Primero que nada hay que reconocer que la psicopatía no forma parte formal del DSM-5, incluso en su versión más reciente, y que existen todavía controversias entre los autores que lo estudian respecto a su definición. El artículo toma su concepto del Psychopathy Checklist Revised, que fue elaborado por Robert Hare. En este se considera la psicopatía como una predisposición de la personalidad de presentar ciertas características afectivas, como lo son el afecto superficial y la falta de remordimiento, ciertas características interpersonales, como la tendencia a la manipulación y las ideas sobrevaloradas de grandiosidad, conductuales como la impulsividad y la agresividad, y antisociales, como que es de inicio temprano y que se manifiesta a través de diversos actos criminales. Incluimos este breve diagrama del instrumento de Hare, en donde pues podemos encontrar las siguientes características de la psicopatía. Algunas de ellas ya las mencioné. En cuanto a las diferencias que sabemos que existen entre el sexo y el género, lo que la evidencia ha encontrado es que la psicopatía resulta menos prevalente entre muestras de mujeres que de hombres, tanto en muestras de personas institucionalizadas como en muestras comunitarias.
Existen estudios que han encontrado que las mujeres con psicopatía tienen mayor sensibilidad y precisión en cuanto a la detección de vulnerabilidad emocional. Detectan con mayor precisión las señales no verbales de tristeza en comparación con los hombres, mientras que los hombres detectan con mayor facilidad las señales no verbales de aversión. Se reconoce, sin embargo, en estos artículos que existe una insuficiencia de la investigación respecto a las diferencias de género en cuanto a psicopatía. Ahora, en cuanto al trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad es un patrón generalizado, inflexible de afectos, pensamientos y conductas que, en términos generales, ignora y viola los derechos de otras personas. Estas son personas que cometen actos que pueden resultar en su detención o la recepción de sanciones legales, mentiras repetidas, participación en conductas violentas como riñas, abuso sexual. Son personas que cursan con impulsividad, con desconsideración imprudente de la seguridad propia y de los demás, con fracaso consistente para el establecimiento de actividades laborales y académicas con regularidad y que suelen ejercer maltrato de otras personas. Existen algunas diferencias relacionadas con el sexo y el género. Entre hombres la prevalencia es mayor, va del 2 al 4%, y el DSM-5 reporta que es 3 veces más común entre hombres que entre mujeres. Los hombres tienden a formar parte de procesos legales con mayor frecuencia. Se sabe que tanto en hombres como en mujeres existen tasas similares de trastornos por consumo de sustancias. También se cree que parte del motivo por el que la prevalencia es mayor podría ser relacionada al sobrediagnóstico, dado que los pacientes hombres que tienen diagnóstico de TLP también tienen tasas aún un poco más altas de presentar rasgos antisociales de la personalidad. Existe también se propone la hipótesis de que esto tiene que ver en parte porque el sistema serotoninérgico interactúa con la testosterona de ciertas maneras que podrían condicionar mayor agresividad en hombres que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Y pues bueno, para reiterar, los hombres con trastorno antisocial de la personalidad se reporta que tienden a presentar mayor irritabilidad y agresividad y desatención imprudente de la seguridad como una manifestación clínica. Por otro lado, entre las mujeres se reporta una prevalencia que va del 0.5 al 1%. Se reporta que las mujeres tienden a mostrar conductas antisociales que no son físicamente agresivas. Entre esto y el hecho de que los hombres presentan mayores tasas de conductas agresivas y agresivas físicamente, es que se ofrece esto como explicación del motivo por el cual los hombres tienden a formar parte de procesos legales con mayor frecuencia. Las mujeres con trastorno antisocial de la personalidad tienden a presentar tasas menores de calidad de vida y redes de apoyo social mucho menos robustas. Tienen tasas más altas de eventos traumáticos de naturaleza sexual y emocional, y se maneja entre algunos autores la hipótesis de resistencia grupal, es decir, que se requiere mayor carga de eventos traumáticos entre mujeres para desarrollar trastorno antisocial de la personalidad, lo que sugiere mayor resiliencia ante eventos adversos. Y pues también existe entre los autores de esta área preocupaciones respecto a su subdiagnóstico en mujeres, al poner mayor énfasis en conductas físicamente agresivas durante la evaluación clínica. En cuanto al trastorno límite de personalidad, tenemos que el trastorno límite de personalidad también se trata de un patrón rígido, maladaptativo, generalizado de pensamientos, afectos y conductas, que lo caracteriza es la inestabilidad afectiva, cursando con episodios de desregulación emocional recurrentes, pobre manejo de la ira, tendencia a la impulsividad, conductas autolesivas y suicidalidad, miedo intenso al abandono, relaciones interpersonales inestables caracterizadas por la alternancia entre extremos de idealización y de evaluación y difusión de la identidad. En muestras comunitarias, la prevalencia del TLP se ha calculado que va entre el 0.7 al 2.7%. En estas muestras, en menores de 40 años, se calcula una prevalencia del 2 al 3%, mientras que en mayores de 40 años se calcula en 0.4%. En muestras clínicas la prevalencia es mucho mayor, pues se sugieren tasas del 22.4% entre personas adultas atendidas en servicios de consulta externa y 11.8% entre personas hospitalizadas.
Ahora, existen tasas mayores de mujeres que tienen diagnóstico de TLP en muestras clínicas. Estas diferencias no han sido detectadas en estudios de comunidad, pues no se han encontrado diferencias significativas en la prevalencia del TLP de acuerdo al género de las personas participantes. Se hipotetiza que lo anterior deriva de la tendencia observada en mujeres de acudir a solicitar atención psiquiátrica con mayor frecuencia en comparación con hombres. Algunas diferencias de sexo y género en cuanto al TLP. Sabemos que los hombres, para reiterar, tienen rasgos antisociales, presentan clínicamente rasgos antisociales con mayor frecuencia en comparación con las mujeres. Tienen tasas más altas de comorbilidad con trastorno narcisista de personalidad. Tienen tasas similares de agresividad cuando los comparamos con mujeres y mayores tasas de presentaciones externalizantes. En cuanto a mujeres, sabemos que es más frecuente que presenten inestabilidad en relaciones interpersonales, síntomas depresivos, ansiosos y somáticos. Tienen tasas más altas de trastornos de la conducta alimentaria. Los niveles de disfunción psicosocial son comparables con los de los hombres, pero tienen mayores tasas de presentaciones internalizantes. De esta revisión de las diferencias de género en este diagnóstico, lo que concluyen los autores es que las diferencias en realidad son leves. Quisiéramos también incluir esto que viene tal cual en el DSM-5. ¿Okay? Esta leyenda nos advierte acerca de no sobre o subdiagnosticar ciertos trastornos de personalidad en hombres o en mujeres o en hombres, debido a estereotipos sociales acerca de los roles de género típicos pues sí, de las personas. Así pues, el objetivo del estudio fue explorar los sesgos implícitos de género entre personal de psicología clínica y forense en Estados Unidos respecto al constructo de psicopatía, con el objetivo secundario de evaluar este fenómeno en relación al trastorno límite y antisocial de la personalidad. La hipótesis del estudio, la hipótesis alterna, es que el personal de psicología tendrá sesgos implícitos de género respecto al constructo de psicopatía y el trastorno límite y antisocial de la personalidad. La hipótesis nula es que no será así. En cuanto a la metodología del estudio, primero que nada, algunas de las consideraciones éticas es que el protocolo de este estudio fue sometido al George Washington University Review Board y recibieron su aprobación. Se obtuvo un directorio personal de psicología con licencia de la página del American Board of Professional Psychology, que contiene información de contacto de este personal que es disponible al público en general. Los criterios de inclusión que se consideró para quienes iban a participar en este estudio es que tuvieran licencia para ejercer la práctica clínica de psicología en Estados Unidos. Tener una dirección de correo electrónico, especialidad en psicología clínica o forense y que tuvieran su práctica en Estados Unidos. En cuanto a la recolección y la muestra de las personas participantes, se realizó por muestreo de conveniencia no probabilístico. Se calculó una N mínima de 146 participantes con profesión de psicología clínica o forense. Se captó un total de 927 participantes entre agosto de 2019 y febrero de 2020. A este grupo se les envió un email de reclutamiento que incluía un número de folio y un enlace a la página web de la plataforma Qualtrics, que pues es para la realización de encuestas, y esta página pues contenía el estudio. Se obtuvo una N final de 180 participantes, quienes se asignaron aleatoriamente a la viñeta con pronombre femenino, 94 de ellos, o sea, el 52.2%, y una viñeta con pronombre masculino, el 86 de ellos, o sea, el 47.8%. Se recolectaron los siguientes datos sociodemográficos. En primer lugar, la edad de las personas que iban a participar, el grupo étnico al que pertenecían. El grupo étnico fue dividido con fines estadísticos en grupos étnicos mayoritarios y minoritarios, que para fines de este estudio, mayoritario se consideró personas de ascendencia euroamericana, y como un grupo minoritario, todos los que no fueran de ascendencia euroamericana. Se tomó en cuenta el género de las personas participantes, el tiempo de experiencia profesional medido en años, el número de evaluaciones clínicas completadas durante el último año, ofreciendo las respuestas de ninguna, de 1 a 5, de 6 a 10 u 11 o más.
Y también se tomó en cuenta el uso de estos y estas participantes de instrumentos estandarizados, ofreciéndoles las opciones de seleccionar nunca, a veces o siempre. La viñeta que fue utilizada en este estudio se les mostró una viñeta clínica a este grupo de participantes con el caso de JK, quien es una persona recientemente arrestada y cuenta con cargos de robo y homicidio involuntario. Se describen el estado actual y los antecedentes de JK, entre ellos sus experiencias durante la infancia, las conductas que ha tenido en la adultez, sus relaciones interpersonales y algunos de sus antecedentes delictivos. La viñeta fue diseñada propositivamente para reflejar las características de la psicopatía con claridad. Incluye rasgos caracterológicos asociados a, pero no prototípicos de, los trastornos límite y antisocial de la personalidad. Solo se modificó una variable a la viñeta presentada, el género en los pronombres de JK. A los y las participantes que se les informó que se les aplicaría un cuestionario para evaluar un tamizaje de riesgos con la intención de encubrir el propósito real del estudio, recordando que buscaban explorar sesgos implícitos. Se les pidió su información sociodemográfica, posteriormente se les mostró la viñeta clínica. Se les solicitó que usaran su juicio clínico para determinar si el sujeto de la viñeta clínica cumplía criterios para psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Se les dio la libertad de escoger todos, algunos o ninguno de los diagnósticos. Se aplicaron preguntas distractoras, posterior a la viñeta, en las que se les pidió evaluar la presencia y severidad de ciertos rasgos. Después de completar su participación, se les informó a la muestra el propósito verdadero del estudio y la necesidad de encubrirlo, así como se les exhortó a ofrecer su retroalimentación. Se realizó un análisis estadístico en 3 pasos. En el primero se realizaron análisis bivariados de chi cuadrada para establecer si la variable predictora binaria, o sea, el género de los pronombres de la viñeta presentada, estaba asociada con cada una de las variables de resultado. O sea, si la viñeta tenía el diagnóstico de psicopatía, TLP o antisocial. En segundo lugar, se llevaron a cabo análisis bivariados estratificados por cada nivel de la variable predictora por género de la persona participante. Aquí tomaban en cuenta el género de quien participaba sobre las 3 variables de resultado. Finalmente se realizaron 3 regresiones logísticas multivariadas, esto con el propósito de examinar el papel de las variables demográficas y profesionales del participante en la asociación de variables predictivas y de resultados. Muy bien, en cuanto al paso 3, debido a la ausencia de efectos principales después de los análisis bivariados, el análisis bivariados de la variable de resultado de psicopatía se realizó solo para los participantes expuestos a la viñeta de caso con pronombre masculino. Mientras que, la variable predictora se introdujo primero, o sea, el género en los pronombres de las viñetas que se les presentaron, seguida del género de la persona participante y finalmente las variables demográficas y profesionales. En cuanto a los resultados, esta tabla resume cómo fue resumen las características sociodemográficas y profesionales de la muestra y nos describe cuánta de la muestra fue asignada, de acuerdo a sus características, a la viñeta con pronombre masculino y a la viñeta con pronombre femenino. Como podemos ver, la asignación aleatorizada fue básicamente comparable, ¿no? Equitativa entre ambos grupos. Ahora, cuando la viñeta tenía el pronombre masculino, el personal de psicología se encontró que le asignaba el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad a 84 participantes. Le asignaron, o sea, el 97.7% le asignó el diagnóstico de trastorno antisocial a la viñeta con pronombre masculino. Y encontraron menos probable que se emitiera el juicio clínico de TLP a la viñeta con pronombre masculino. Aquí podemos ver los resultados y aquí está la diferencia, 97.7% en comparación con el 84% a la viñeta con pronombre femenino y el 25% a la viñeta con pronombre masculino le asignaron el diagnóstico de TLP,
mientras que se le asignó ese diagnóstico al 50% de las viñetas femeninas. Al ajustar el género del personal de psicología con el diagnóstico de psicopatía, el análisis mostró que los hombres los hombres participantes tenían más riesgo de diagnosticar psicopatía en la viñeta masculina, con una diferencia estadísticamente significativa, que aquí podemos ver. Muy bien. Para reiterar un poco, cuando el pronombre en la viñeta es masculino, se diagnostica el trastorno límite hasta 3 veces menos, mientras que el trastorno antisocial se tiende a diagnosticar hasta 8 veces más. Aquí está esta diferencia. Cuando el pronombre de la viñeta es masculino, las psicólogas mujeres tuvieron menos probabilidad de asignar el diagnóstico de psicopatía, mientras que sabemos que en cuanto al paso 3, ya en el que se tomaban en cuenta las variables sociodemográficas y profesionales de la muestra, se encontró que cuando las mujeres psicólogas, las que reportaron realizar más de 11 evaluaciones clínicas en el último año, tuvieron 3.18 veces más probabilidad de asignar el diagnóstico de trastorno límite de personalidad a la viñeta masculina. Mientras que cuando se usan las herramientas, mientras que como otra variable profesional que tiene que ver con el uso de instrumentos estandarizados, sabemos que cuando se usan algunas veces en vez de siempre, se reporta que existieron 11.14 veces más probabilidades de establecer el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Okay. En cuanto a la discusión de los resultados y del artículo, muy bien, la hipótesis del estudio fue parcialmente respaldada al mostrar el papel de los sesgos de género en el personal de psicología clínica y forense en los diagnósticos del trastorno antisocial y el trastorno límite de personalidad. Aunque en el segundo paso del análisis de estratificación se reportó que los psicólogos hombres asignaban más el diagnóstico de psicopatía a la viñeta masculina, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al juicio clínico de psicopatía ya en el análisis total de la muestra. Los autores sugieren que no encontraron diferencias en cuanto a psicopatía debido a que la viñeta se redactó propositivamente para denotar la condición de psicopatía de una manera prototípica, y subrayan los mismos autores que los rasgos límites y antisociales de la personalidad en la viñeta fueron propositivamente ambiguos. Hubieron interacciones significativas entre el género del personal de psicología que participó, el género de la viñeta y la variable profesional del número de evaluaciones realizadas en el último año. Pues las mujeres psicólogas que participaron en el estudio asignaron con una probabilidad de 3.18 veces más, ¿sí?, el diagnóstico de trastorno límite de personalidad a la viñeta con pronombres masculinos. Otra de las variables profesionales, para reiterar que estaba relacionada con el género femenino de las psicólogas participantes, fue el uso de herramientas estandarizadas. Y aquí se encontró que las mujeres que las usaban algunas veces tenían 11.14 veces más probabilidades de asignar el diagnóstico de trastorno antisocial en comparación con quienes las usaban, reportaron usarlas siempre. Se predijo y se confirmó que la viñeta con pronombres masculinos sería más propensa a recibir el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, siendo los psicólogos hombres principalmente quienes asignaron este diagnóstico hasta 8 veces más. Se encontró que la viñeta con pronombres masculinos también era menos propensa de recibir el diagnóstico de TLP en comparación con la viñeta con el pronombre femenino. Basándose en los resultados anteriores, los autores aseveran que los sesgos implícitos de género parecieran persistir entre el personal de psicología de Estados Unidos, pese a los avances en el entendimiento tanto de los roles de género como de los trastornos de personalidad, así como en los protocolos de entrenamiento clínico. Algunas de las fortalezas del estudio incluyen que hubo una asignación aleatoria de las y los participantes a las viñetas. También vimos que se distribuyó de maneras similares en cuanto al resto de las variables sociodemográficas.
este estudio evalúa formas sutiles de discriminación que sabemos que resulta difícil de evaluar. Los autores reconocen la dificultad de intentar objetivizar un fenómeno que por su naturaleza es muy subjetivo. Este estudio permite ofrecer la perspectiva de género a la evaluación clínica que se otorga, y pues también presumen que al discutirlo se visibiliza la problemática, y esto contribuye a su vez a limitar el impacto de los sesgos implícitos de género en la práctica clínica. En cuanto a las limitaciones del estudio, reconocen un tamaño de muestra limitado. También reconocen que los análisis estadísticos que se llevaron a cabo favorecen la aparición de errores tipo 1. Para reiterar, los sesgos implícitos de género, lo reconocen los mismos autores, son un constructo que es difícil tanto de observar como de evaluar. Las viñetas clínicas son un método validado y se consideran generalizables, pero también carecen de algunos aspectos ecológicos que la práctica clínica real conlleva. Existen variables también entre las y los participantes que no fueron tomadas en cuenta, que podrían tener un papel relevante. Y finalmente, los autores no describen cuál es la retroalimentación que recibieron por parte de la muestra participante. Muy bien. Entonces, los autores sugieren que pues, se debe de favorecer la concientización de la existencia de los sesgos implícitos. Para ello, podemos llevar a cabo un proceso de individuación, es decir, un esfuerzo consciente por enfocarse en la información específica de un individuo, más allá de los grupos sociales o sociodemográficos a los que esta persona podría pertenecer. Para ello también es importante tomar perspectivas y considerar el punto de vista de las personas consultantes por sí mismos, ¿no? El reporte de sus diferencias individuales. Esto tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, ahorita estamos hablando de sesgos implícitos de género, pero también mencionamos algunos otros rubros en los que se pueden presentar sesgos implícitos: edad, nivel socioeconómico, somatotipo, orientación sexual. Todos estos pues tenemos que contemplarlos dentro de la interseccionalidad para entender a la persona como un todo, no como la suma de sus partes, sino solo como las partes aisladas. Y eso también nos lleva a tener que considerar factores culturales del sistema de salud. Asimismo, como había mencionado al principio, pues los sesgos implícitos tienden a aparecer en escenarios clínicos en los que no se cuenta con guías de prácticas clínicas claras, por lo que las mejorías en las guías de práctica clínica, en la definición conceptual de los trastornos y en los instrumentos clinimétricos que aplicamos nos podrían ayudar a limitar la estigmatización en la evaluación clínica de nuestros pacientes. En este sentido, en cuanto a los cambios en la conceptualización de los trastornos que atendemos, cabe resaltar los cambios que han habido a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª edición, la CIE-11, que es un compendio de causas de morbimortalidad a nivel global, incluyen los trastornos mentales. Fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y entró en vigor a partir de 2019. En cuanto a la conceptualización de los trastornos de personalidad, toman en cuenta diferentes niveles de gravedad en virtud de la disfunción interpersonal o de los aspectos del yo. Para ello se requiere de la detección de patrones maladaptativos de cognición, experiencia emocional, expresión emocional, comportamiento, y evalúa diferentes áreas de la vida de una persona, incluyendo su área personal, familiar, social, educativa, laboral, etc. Esta clasificación, en vez de ser categórica, toma en cuenta ciertos dominios de rasgo. Estos 5: la afectividad negativa, el desapego, las características disociales, la desinhibición y la anancastia. Y a todos estos se les puede agregar el especificador de patrón límite de acuerdo a las características clínicas que veamos en la persona que estamos evaluando. Contempla lo siguiente: que la evaluación adecuada de la personalidad requiere del conocimiento por parte del clínico del contexto sociocultural de la persona que estamos evaluando, ¿okay?
Se asevera también que la distribución por género del trastorno de personalidad definido generalmente es equivalente entre los géneros, pero existen diferencias relacionadas con el género en la expresión del trastorno y en los dominios de rasgo que son más frecuentes. En ese sentido, se describe que las características disociales y la desinhibición son más comunes entre hombres, mientras que la afectividad negativa es más frecuente entre mujeres. Asimismo, hay que tomar en cuenta que hay que utilizar de manera juiciosa los instrumentos de evaluación de personalidad disponibles, con la intención de minimizar errores relacionados con la evaluación de aspectos de la personalidad íntimamente relacionados a factores socioculturales. Esto incluye factores que dependen del sexo y del género. Uno de estos instrumentos es el SKID-2, que es una entrevista estructurada para la evaluación de trastornos de la personalidad. Quisimos incluir dos ejemplos de ítems que contempla el SKID-2. En este, por ejemplo, es el 95, en el que se le pregunta a la persona si se han producido muchos cambios bruscos en sus metas, planes profesionales, creencias religiosas, entre otras. Si aplicamos esta pregunta a un adolescente sin tomar en cuenta que este es el grupo de edad en el que la identidad se empieza a consolidar, podríamos erróneamente pensar que si dice que sí, pues podríamos asociarlo a un rasgo límite de personalidad, siendo que pues es esperable que existan estos cambios en alguien que se encuentra en el proceso de consolidación de la identidad. Por otro lado, en el ítem 9, la pregunta es: ¿depende usted de otras personas para controlar áreas importantes de su vida, como asuntos económicos, el cuidado de los hijos o decisiones sobre dónde y cómo vivir? Como parte del abordaje del estudio de rasgos dependientes de personalidad. Si no tomamos en cuenta que la persona consultante podría bien ser una mujer que proviene de un contexto sociocultural un poquito conservador, rígido, en el que fue educada para llevar a cabo tareas o roles que son estereotípicos de su género, pues podríamos dar por hecho que este ítem representa algo de su personalidad, cuando más bien podría estar representando algo de su contexto sociocultural. En general, buscamos limitar la influencia de los sesgos implícitos de género en la práctica clínica como estrategia para favorecer la equidad de género, tomando en cuenta las metas del desarrollo sustentable de la OMS, en el que la equidad de género es una de ellas. Y en este sentido, queríamos aprovechar para hacer hincapié en que hoy se conmemora, hoy 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este tiene sus orígenes desde el principio del siglo XX, como ya comentó la doctora Beatriz Cerda, y a partir de 1977 empezó a ser promovido por la ONU. Se conmemora cada 8 de marzo y tiene los siguientes objetivos: celebrar los logros sociales, científicos, políticos, económicos, culturales de las mujeres, educar y concientizar respecto a la equidad de género. También tiene el propósito de llamar a la acción para el avance de los derechos de las mujeres y también para la recaudación de fondos para organizaciones caritativas enfocadas a las mujeres. Y pues bueno, se conmemora el día de hoy y pues bueno, en ese sentido pues por eso queríamos preparar una sesión que estuviera abocada al tema y que pues les pudiera servir pues en su práctica, ¿no? Y pues ya. Gracias.